Bueno, vamos a continuar ahora con un video correspondiente al tema número 3, que son tablas en Excel. Este tema nos va a permitir poder manejar gran cantidad de información y ordenarla o procesarla de acuerdo a nuestros intereses, ¿no? Excel dispone de esta herramienta de tablas para poder a lo mejor ordenar información o buscar información dentro de un conjunto más grande y poder obtener la información que a mí me interesa, ¿no? Entonces vamos a ver cómo creamos una tabla de Excel. Eh, Crear una tabla en Excel es muy sencillo y vamos a verlo. Hay un primer método, por ejemplo, nosotros podemos tener los encabezados, por ejemplo, los encabezados de mi tabla, que puede ser nombre, por ejemplo, apellido, ciudad, más edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos van a ser los encabezados de mi tabla, ¿ok? Encabezados de mi tabla. Entonces, simplemente los voy a seleccionar estos encabezados, eh, y luego me voy a insertar tabla. ¿Mm? Me sale este cuadrito en el cual me dice crear tabla. Aparece seleccionado los encabezados. Me dice dónde están los datos de la tabla. Si ya están aquí, si ya está bien la selección, lo dejamos ahí. Y eso sí, como estos son los encabezados, yo aquí tengo que marcar la tabla tiene encabezados. Le marco aquí, ¿no? Y entonces le doy a aceptar, ¿no? Y fíjense, automáticamente ya me salió esta tabla, ¿no? Esta tabla en donde yo ya voy a poder ingresar los datos. En este caso hemos creado una tabla, digamos, una tabla digamos desde cero, ¿no? Una tabla que todavía no tiene datos. Pero podría ser que a lo mejor ya tengamos los datos y podemos también crear la tabla, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para eh, ingresar los datos? Para ingresar los datos puedo hacerlo directamente desde acá. Hay dos maneras de ingresar datos, ¿no? Ingresando los datos desde acá o utilizando un formulario, ¿no? En este momento vamos a ingresar datos directamente a la tabla, vamos a llenarla. Por ejemplo, voy a ingresarle aquí en nombre, vamos a ponerle María, apellido Bayona, ciudad Lima, edad 25 años, ¿no? Si yo presiono Enter, fíjense, ya he ingresado eso, ¿no? Ahora, y he salido de la tabla, ¿no? Pero si yo quiero seguir, por ejemplo, colocando más registros, más filas, cada fila se llama un registro. Entonces, me ubico en el último dato que puse y presiono el tabulador. ¿Mm? Presionando el tabulador, si ustedes se dan cuenta, la tabla, el contorno de la tabla se ha agregado, se ha expandido para dar paso a que pueda yo ingresar otro valor, ¿no? Voy a ingresar Juan, Panta, Chiclayo. eh, para moverme de una celda a la siguiente, presionen tabulador. 30 años. El tabulador es el que está encima de la tecla mayúsculas. Se dan cuenta cómo presionando el tabulador me agrega una fila más para poder colocar, ¿no? Sandra Benítez, Piura, 23 años. En cambio, si yo presiono Enter, ya me salgo de la tabla. Entonces, esa es una manera en este caso lo que he hecho es crear una tabla, ¿no? Crear una tabla
solamente teniendo los encabezados. ¿Qué pasa si yo quiero crear una tabla sin los encabezados? Me voy a ir a la hoja 2 para poder hacer esto. Voy a crear una tabla pero sin los encabezados. Entonces voy a ver, insertar tabla. Entonces la tabla tiene encabezado, no tiene. Voy a indicarle que los datos van a estar aquí en estas tres columnas y le voy a poner aceptar. Entonces fíjense cómo automáticamente se me crea una tabla, pero en los encabezados tienen, digamos, unos nombres predeterminados: columna 1, columna 2, columna 3, ¿no? Sin embargo, esto no es ningún problema porque yo en cualquier momento le puedo poner el nombre a cada una de estas columnas, ¿no? Por ejemplo, le ubico acá y me voy acá y aquí le puedo poner el nombre de la columna, ¿no? Por ejemplo, no sé, artículo, ¿no? El siguiente sería, por ejemplo, cantidad. El siguiente le voy a poner precio. ¿Se dan cuenta? Entonces puedo crear una tabla sin encabezados o con encabezados, y luego si la creo sin encabezados, después igual la puedo poner, ¿no? Entonces esto es una tabla. Además les decía que hay dos maneras de ingresarle datos. Por ejemplo, una es ingresándolo directamente desde aquí, ¿no? Normalmente les digo, quiero ingresar más, me pongo en el último, presiono tabulador, ¿no? Y sigo ingresando, ¿no? Miguel Varillas Tacna, 50 años. ¿Se dan cuenta? Otra forma de ingresar, ahora, esto también yo podría agregar, arrastrar, por ejemplo, este delimitador, lo podría arrastrar hasta donde yo quiera, ¿no? Para agregar más valores, ¿no? Depende, ¿no? Depende de lo que yo quiera, también lo podría hacer así, ¿no? Bueno, otra manera de ingresar datos a la tabla es utilizando un formulario de datos. ¿Cómo se hace esto? Normalmente pues no aparece por acá el botón que me permite que aparezca el formulario. Entonces yo voy a mostrar ese botón, lo voy a colocar aquí en esta barra de acceso rápido. No sé si recuerdan cómo colocar un botón aquí. Me voy a hacer clic aquí y le voy a poner más comandos, ¿no? Más comandos. Entonces voy a buscar el botón. Fíjense, aquí están los comandos más utilizados, pero yo lo que quiero es comandos que no están ahorita en la cinta de opciones, que es esta, que me muestre los comandos que no están en estas cintas de opciones. Entonces en esas voy a buscar el formulario, ¿no? El formulario empieza con F, me voy con la F. Bueno, acá debe estar, aquí está, formulario. Lo selecciono, le pongo agregar, ya, y acepto. Entonces fíjense, aquí ya me apareció el icono de formulario. Entonces, yo para crear el formulario que me permite ingresar datos a esta tabla, voy a utilizarlo, voy a ponerlo, me ubico dentro de la tabla y hago clic aquí en el botón de formulario. ¿Se dan cuenta? Y entonces aquí ya me apareció este formulario. Fíjense este formulario que tengo acá. Miren, aquí dice el formulario me muestra información de una sola fila, es decir, de un solo registro. Aquí, por ejemplo, tenemos María. Este formulario en este momento me está mostrando información de esta fila, de toda esta fila, ¿no? María Bayona, Lima, edad 25, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago clic acá en esta barra de desplazamiento, hago clic aquí, me va a aparecer el segundo, Juan Panta Chiclayo 30. Siguiente, Sandra Benítez Piura 23. Y el siguiente, Miguel Varillas Tacna 50, ¿no?
Entonces este formulario puedo utilizarlo para agregar uno nuevo. Por ejemplo, hago clic acá, pongo nuevo y aquí escribo, por ejemplo, Roberto Palacios, ciudad Tumbes, edad 35 años, ¿no? Presiono enter y fíjense, automáticamente me salió ese registro en esta parte, ¿no? Entonces este formulario también me permite agregar, digamos, me permite agregar registros, agregar filas a una tabla, ¿no? Además de otras cosas, por ejemplo, me permite buscar algún registro. Imagínense que aquí yo tengo una lista muy grande, ¿no? Una tabla muy grande de información, entonces yo podría buscar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero buscar solo los que son de Piura, ¿no? Los que son de Piura. Voy a, por ejemplo, poner aquí en ciudad, voy a poner Piura, ¿no? ¿No? Buscar siguiente. Bueno, no hay. Buscar anterior. Aquí está. Tengo Sandra Benítez, Piura. Buscar anterior. Ya no hay. Ya no hay porque solamente hay uno de Piura, ¿no? Entonces me permite hacer eso, ¿no? Buscar a lo mejor algún registro de acuerdo a algún criterio, ¿no? Entonces esto es el formulario. Vamos a agregar un nuevo. Vamos a agregar un nuevo registro. Por ejemplo, César Rojas Moquegua 48. Le ponemos enter y ahí lo tenemos a César Rojas, ¿no? Entonces de esta manera yo puedo ir agregando todos los registros que quiero, ¿no? Y una vez que ya quiero cerrar el formulario, le hago clic aquí, cerrar, ¿no? Muy bien. Ahora, una vez que tenemos podemos eliminar también a lo mejor un registro, ¿no? Vamos nuevamente a formulario, ¿no? Por ejemplo, imagínense, quiero eliminar a María Bayona, me ubico, o quiero eliminar a Miguel Varillas, vamos a ver. Ubico a Miguel Varillas, ahí está Miguel Varillas, lo elimino. Se eliminará permanentemente el registro presentado, acepto. Y fíjense, Miguel Varillas salió de acá, ¿no? Entonces todo eso lo puedo hacer. Quiero cerrar el formulario, lo cierro. Cuando creamos la tabla, aquí en los encabezados me aparecen unas flechas. Estas flechas me permiten filtrar, hacer filtros a la tabla. Es decir, de acuerdo a algún criterio que queramos, ¿no? Fíjense, hacemos clic acá, podemos ordenarlos o podemos filtrar también, ¿no? De aquí en un próximo video vamos a ver cómo es que los tipos de filtro que podemos hacer. Ahí están los autofiltros y tenemos los filtros avanzados, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver rápidamente, quiero que se muestren solamente aquellos que viven en Lima o en Moquegua. Hago clic acá, entonces yo quiero que me muestre solamente los de Moquegua, hago clic ahí y acepto. Fíjense, solamente se me muestran los de Moquegua, ¿no? Quiero mostrar todos nuevamente, selecciono todos, perdón. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Un ratito. Perdón, estaba acá. Quiero que se muestren todos aquí. Ya. Entonces voy a hacer que seleccionar todo. Acepto. Nuevamente me muestran todos, ¿no? Entonces, en el caso de las edades, ¿no? También podemos poner edades, ¿no?
Aquí, cuando se trata de números, podemos hacer otros filtros un poco más interesantes. Por ejemplo, quiero que me muestre solamente los mayores de 30 años. Mayores de 30 años. Entonces me voy acá, filtro de número, mayor que, es mayor que 30. Yo quiero que me muestre solamente los que son mayores de 30. Aceptamos y fíjense, solamente me muestra el de 30. No me muestra el de 30 porque yo le he dicho que sean mayores que 30. Entonces me muestra el de 35 y el de 48, ¿no? Entonces, este es más adelante, como les digo, vamos a ver cómo a partir de una tabla de datos que puede ser extensa, podemos filtrar, ejecutar filtros que me ayuden a encontrar la información de una manera más rápida, ¿no? Eliminamos el filtro, por ejemplo, le ponemos seleccionar todo, aceptamos y ahí aparecen todos, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es, podemos ordenar también, por ejemplo, quiero ordenarlo por apellidos desde, desde la A hasta la Z, ordenar desde la A hasta la Z, ¿no? Entonces se ordenan Bayona, Benítez, Palacios, Pantarroja. Entonces, eso es todo. De aquí vamos a ver otras opciones que se pueden hacer, como son los subtotales y los filtros. Vamos a crear un video para ver sobre los subtotales y otro para los filtros. Bueno, hasta aquí dejamos este primer video. Muchas gracias.